Esto es La Guarida. Noticias, reviews y más sobre el cine y la televisión. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos vigilantes? Sí, ya sé, me he portado muy mal con ustedes. La verdad es que ya ni siquiera pienso en disculparme, así que, bueno, continuamos adelante, ¿no? Y sí, ya sé también que Disney Plus lleva de lanzado aquí en México desde hace ya un par de semanas, pero la verdad es que no había tenido tiempo de hablar y sí tenía muchísimas ganas de hablar con todos ustedes acerca de lo que me he encontrado en Disney Plus. Aunque eso creo que será para otro episodio. Hoy de lo que sí quisiera hablar es de una de las series más grandes y más esperadas también por muchos de esta plataforma. Se trata de The Mandalorian, que después de ya algún par de semanas por fin pude terminar de ver. Ahora, quiero hablar no de todos los episodios hasta este momento, sino específicamente de la primera temporada. Tal vez sí me salte algunos aspectos de la segunda, pero específicamente de la primera, y ya después, cuando se estrenen el resto de los dos episodios que hacen falta de la segunda temporada, bueno, ya hablaremos acerca de la segunda temporada. Así que ya, sin más choro, pasemos a lo que es The Mandalorian. The Mandalorian, esta serie creada por Jon Favreau, que para quienes no ubiquen este nombre, que a estas alturas creo que dudo mucho que alguien no ubique quién es Jon Favreau, pero igual lo explico. Jon Favreau es uno de los cineastas, podría decirse contemporáneos, que ha proporcionado nuevas tecnologías, nuevas técnicas narrativas, nuevas formas, metodologías de hacer cine que han sido muy apreciadas principalmente por Disney, que lo ha contratado en más de una ocasión para hacer uso de estas skills de este director, productor, escritor, etc. Jon Favreau, precisamente e incluso antes de pertenecer a Disney, fue el responsable de iniciar el universo cinematográfico de Marvel con las primeras dos partes de Iron Man. Se encargó de dirigir, el casteó, tal cual es el originador de este universo. También creó nuevas técnicas de filmación y de efectos especiales para el libro de la selva, mismas que aplicó y mejoró para Rey León, la nueva película en live action, animación digital realista, fotorrealista, si nos ponemos técnicos. El cuate es un genio. Disney lo aprecia mucho, entonces lo contrató para que creara una serie basada en el universo Star Wars, con el fin de seguir explotando la franquicia, como ya sabemos que sucede, ¿no? Entonces Jon Favreau toma los elementos más particulares, muy específicos, pero como que esos elementos más exitosos de este universo, y crea una nueva historia spin-off con estos elementos de Star Wars y los explota al por mayor, entrega puro fanservice, pero de una manera muchísimo más intencional y no como una forma de darle gusto a la audiencia, un gusto porque sí. Ahora, esta serie se estrenó en Estados Unidos desde el año pasado. Hay que recordar que pues, Disney Plus llegó aquí a México hace un par de semanas, entonces para los latinoamericanos pues nos perdimos ese lanzamiento hace un año, creo yo la gran mayoría, porque pues obviamente por ahí dicen que estuvo circulando en internet. No es que lo dudemos, pero estuvo circulando en internet los episodios de The Mandalorian en plataformas obviamente no oficiales. No quiero meterme en problemas ni que piensen mal de mí, obviamente, pero la verdad es que yo sí me aventé nada más 3 episodios. Porque la verdad es que sí es una friega estar bajando episodios de internet. Y no le tomé como la importancia. Ahorita voy a ese punto del por qué no continué viéndola. Pero sí, hace un año yo vi los primeros 3 episodios y me esperé hasta este año que se estrenó ahora sí la plataforma y ya ahora sí poder ver de forma completamente legal The Mandalorian. En mi primer acercamiento con The Mandalorian
tuve ciertos, no sé cómo decirlo, problemas a nivel narrativo. A estas alturas, ya viendo la serie completa, o por lo menos hasta donde va, quiero pensar que en ese momento no logré entender por completo la estructura narrativa de la serie. Y es que, les repito, yo vi nada más 3 primeros episodios y la verdad es que la serie no me enganchó. Si bien el despliegue de efectos especiales, esta nueva técnica, bueno, nueva entre comillas, técnica de grabación con pantallas LED, los sets, el personaje como tal, la construcción del personaje como tal, si bien todo esto sí me atrapó, en términos narrativos la historia fue la que terminó alejándome un poquito. Digamos que en estos primeros 2-3 episodios la historia no me enganchó de forma que quisiera provocarme el estar descargando los episodios en internet. Ya con la plataforma en línea, pues ya es muchísimo más fácil verlo y pues ahora sí que no hay pretexto, ¿no? Una vez que termino estos primeros episodios, es que me doy cuenta de la estructura narrativa que aún así me sigue costando un poquito de trabajo encontrarle el gusto, pero al final sí logro ya empatizar muchísimo más, no solo con el personaje, sino con la serie en general. Y es que estamos muy acostumbrados a consumir productos que tengan una trama y sus respectivas subtramas muy bien definidas, pero que sea precisamente esta trama principal la que nos lleve episodio por episodio por episodio. Y no me refiero a todo tipo de series, porque incluso esta misma técnica narrativa pues, se usa muchísimo en cualquier otro tipo de series, pero trasladándolo al mundo Star Wars es donde creó este pequeño conflicto. En cualquier película de Star Wars e incluso en las series animadas de Star Wars hay una trama principal muy bien definida y episodio por episodio vamos conociendo más acerca de esta historia. Contrario a lo que sucede con The Mandalorian, donde cada episodio, la mayoría de estos episodios, cuentan historias completamente diferentes entre cada una. Es decir, cada episodio tiene una trama principal que se aleja por completo de las tramas de los siguientes episodios. Y entre estas tramas principales de cada uno de los episodios, muy esporádicamente, de formas muy sutiles, tenemos esta mini trama, esta subtrama, que es la que une a todos los episodios, que al final se convierte en el arco argumental principal de la serie. Y fue precisamente este elemento narrativo el que terminó por alejarme en un primer acercamiento. Creo que yo esperaba ver tal cual una película de Star Wars dividida en episodios. Mi error, al no comprender la estructura narrativa desde un inicio, en mi segundo acercamiento logro ver que se trata como una serie antológica, de alguna forma. Es como si fueran libros de cuentos protagonizados por un mandaloriano. Es tal cual como si Jon Favreau se hubiera creado cuentos diversos. El gran ejemplo sería Sir Arthur Conan Doyle, quien escribe cuentos o historias muy individuales de Sherlock Holmes. Bueno, lo trasladamos a la actualidad y vemos a un Jon Favreau que crea estas historias muy independientes una de la otra, pero con un común denominador, que es en este caso el mandaloriano y el pequeño, The Child. Entonces vemos que cada uno de los episodios es como uno de estos cuentos por separado, en cuyas subtramas yace el arco argumental principal de la serie. Una vez comprendido esto fue que entendí cómo se debería ver la serie y la comencé a disfrutar muchísimo más. Y que fue algunos de los elementos que me atraparon y que estoy seguro también atraparon a muchísimas otras personas que les encanta esta serie. Bueno, hace unos minutos lo comenté, es precisamente este
este ejercicio de tomar algo tan clásico como lo es el universo Star Wars, traerlo a un espectro narrativo muy diferente y darle otros tintes que no estamos tan acostumbrados y que se asocian directamente con el protagonista. En este caso tenemos a un cazarrecompensas que desde su inicio en la primera trilogía de Star Wars se veía que tomaba elementos narrativos precisamente de los personajes cazarrecompensas que vivieron o que por lo menos en el cine se nos retrata en películas del lejano oeste, donde son estas personas muy serias, de alguna forma vacías, estas personas cuya ética y moral está por los suelos o ni siquiera tienen en cuenta qué significa nada de ello y que solo se dedican a cazar a otras personas por beneficio propio. ¿Cuál es el beneficio propio? Bueno, el dinero, siempre es el dinero, por eso precisamente son cazarrecompensas. Llegaban en ese momento a las oficinas de los sheriffs, tomaban estos carteles de se busca y se iban en busca de aquella persona, ya sea viva, ya sea muerta o viva o muerta. Regresaban con esa persona y les pagaban por esa captura que los oficiales, la autoridad oficial no podía realizar por alguna u otra razón. La verdad es que lo tengo más fresco porque justo en estos momentos estoy jugando Red Dead Redemption 2 y pues a cada rato me salen estas nuevas oportunidades de cazar a un nuevo delincuente. Entonces lo relaciono muchísimo más gracias a estas dos aproximaciones que las hago al mismo tiempo. Y logro también definir estos tonos muy westerns que Jon Favreau decidió darle a esta serie y que los explota, pero obviamente conjuntándolos con el universo Star Wars, con la estética del universo Star Wars y la manera en la que el universo Star Wars narra sus historias. Y ya con esto pues conocemos la estructura narrativa, cómo es que los creadores quieren presentar la historia y al conocer todos estos elementos, bueno, creo que en consecuencia podemos disfrutar todavía más de esta serie. Sin embargo, algo que quiero resaltar es que esto no significa que toda la serie corra de forma muy fluida, porque pues la verdad es que no sucede así. Anteriormente ya di el ejemplo de que, bueno, en palabras muy simples, podemos ver a la serie, a cada episodio de la serie como un cuento nuevo, un cuento completamente distinto uno del otro, donde vemos las aventuras del Mandaloriano acompañado por su pequeño MacGuffin, The Child, pero así como incluso Sir Arthur Conan Doyle lo hizo con Sherlock Holmes o con cualquier otro autor que presente su antología de cuentos, pues es bien sabido que muchas veces en estas antologías de cuentos hay cuentos que son muy buenos, otros que son un poco flojos y otros que son completamente olvidables. Y eso es enteramente normal, eso sucede muy a menudo y no es la excepción en esta primera temporada de The Mandalorian. Es muy notorio, es mucho más notorio en esta serie porque estamos hablando de una serie de pocos capítulos, de pocos episodios. En donde si sale un episodio o dos que son flojos, pues sí se notan bastante. Sí abarcan como gran parte de la proporción total de la temporada. Y la verdad es que en los episodios justo de en medio de la temporada son estos episodios que se notan muy muy flojos. Podríamos poner como pretexto que será el establecimiento de los elementos narrativos que servirán en un futuro en la serie. Pero por ahí hay un par de episodios que si lo vemos en un primer vistazo como una temporada íntegra, una sola temporada, la verdad es que salen sobrando. Son episodios que por lo menos para esta temporada no aportan nada a la historia y no aportan nada ni siquiera como cuentos individuales. Algunas situaciones han logrado permear
de forma muy sutil y muy vaga incluso algunos episodios de la segunda temporada. Por eso digo que algunos elementos que podamos pensar que son elementos de sobra en la primera temporada seguramente serán utilizados como elementos para entender capítulos posteriores de futuras temporadas o futuros episodios. Entonces hasta aquí es como podría funcionar. Sin embargo, siempre es mejor contar una historia donde cada una de las escenas tenga un porqué y que ese porqué no se extienda tanto, sino precisamente puede correr el riesgo de perder el interés. Ahora, siendo sinceros, dudo mucho que perdamos el interés de una historia más de Star Wars. Al final es eso, es Star Wars. Para perder el interés en algo así, la verdad es que creo que es muy complicado. Pero saltando estos episodios que la verdad es que sí los podría nombrar, por lo menos ahorita, ya con todos los episodios estrenados hasta este momento, sí hay más de 2 o 3 episodios que ahorita podemos nombrar como episodios de relleno. La verdad, más allá de esos episodios, algo que hay que resaltar sí o sí es la construcción del personaje de Mando. El mandaloriano principal, el protagonista de la serie, que la verdad es que lo conocemos a pesar de que no vemos su rostro. Gracias a la interpretación vocal de Pedro Pascal conocemos perfectamente al personaje, conocemos cuáles son sus emociones, incluso podemos conocer un poco acerca de lo que está pensando según la situación que se esté desarrollando. La verdad es que más allá de la muy buena interpretación de Pedro Pascal, hay que resaltar muchísimo la construcción de personaje a nivel guión, que la verdad es que nos dan algunas pistas acerca de su pasado y del por qué llegó a convertirse en parte del credo, pero son pistas muy leves, y a pesar de que sean pistas muy leves, logramos conocer sus motivaciones y logramos conocer el por qué se comporta de tal o cual forma, que para mí eso es oro molido en un personaje. Y qué decir de The Child, que la verdad sí hay ocasiones en las que ya siento que rayan un poco en la exageración de las expresiones de The Child, porque sabemos que cuando lo enfocan en pantalla siempre estará haciendo algo tierno, siempre estará haciendo algo que nos haga decir oh. Y creo que lo saben el éxito del personaje, saben el éxito de su caracterización física y saben que cualquier cosa que deban presentar de él en pantalla deberá ser algo que precisamente haga que la audiencia reaccione con un oh o con risas o demás, ¿no? Entonces siento que ahí ya de pronto como que raya en la exageración, como que aprovechando ese elemento del personaje, pero más allá de eso, la verdad es que quedan muchísimas incógnitas alrededor de este Baby Yoda que le bautizaron, de este pequeño, que resuelven un poquito más en capítulos posteriores ya de la segunda temporada, que abordaremos un poco más en algún otro podcast que se dedique solo a la segunda temporada. En cuanto a la primera, pues solo eso. Es comprender la construcción narrativa para poder disfrutarla más. Eso me ayudó bastante. A lo mejor en una personalidad de alguien que, no sé, sobreanaliza las cosas. Al final, la serie funciona como tal. Y por eso es que ha logrado cautivar a un montón de personas. E incluso he sabido de personas que han logrado hacerse fans de la serie sin siquiera ser fans de Star Wars. Entonces esta aproximación creo que, como cualquier adaptación de un libro a la pantalla grande, está padre porque precisamente lo atraes a esa persona al material de origen. En el caso de los libros, las adaptaciones, pues los atraes a la lectura. En este caso los atraes al universo Star Wars, que la verdad, créanme, vale muchísimo la pena. Y ya contando el primer episodio, tal vez el segundo, y yéndonos ya a los últimos 2 episodios de la serie, y la verdad es que poniéndolo en ese panorama, podríamos decir que más de la mitad de los episodios tienen un ritmo muy flojo, y son precisamente el primero, tal vez el segundo, y sí o sí el penúltimo y último episodio son los que de verdad valen la pena,
en esta historia que se está contando acerca del Mandaloriano y el pequeño, el niño. Creo que son de los episodios más fabulosos de la serie, bueno, por lo menos de esta primera temporada. Y precisamente dejan como muy claro que la serie va a continuar más allá en las aventuras de este Mandaloriano. De pronto siento que hay un lag de escritura donde ellos creen que aniquilaron a Moff Gideon, el villano principal, de forma muy fácil y siento que ahí todo transcurre muy rápido y es como, ok, ya lo aniquilamos, bueno, dame al pequeño, ya nos vamos, que estén muy bien y se va Mando, ¿no? Es como el gancho que nos deja, ni siquiera es un cliffhanger como tal, no es algo que nos enganche para una segunda temporada, pero sí deja un precedente para darnos a entender que él partirá, a partir de ahí partirá a unas nuevas aventuras con tal de cumplir su misión de llevar a este pequeño que casi que adoptó como su hijo, con su especie o por lo menos con los Jedi. Y hasta aquí pues todo bien, termina la temporada. Allá en Estados Unidos, pobres, tuvieron que esperarse casi un año para poder ver los nuevos episodios. Aquí nos llegaron nos llegaron desde el primero hasta la nueva temporada y ahorita cada viernes se está estrenando un nuevo episodio. Vamos en el episodio 6, supongo que serán igualmente 8 episodios. Así que en un par de semanas ya estaremos hablando acerca de la segunda temporada de The Mandalorian, que debo decir arrancó muchísimo mejor en su primer episodio. Por ahí sí siento todavía algunos momentos muy, muy flojos y de sobra, pero la verdad es que ahora sí siento que la gran mayoría de episodios benefician de forma más contundente, más rápida a la trama principal, al arco principal de la serie. Fuera de ello, seguimos viendo al mismo personaje casi invencible, seguimos viendo al mismo pequeño igual de carismático y obviamente estos personajes recurrentes e incluso ya planetas recurrentes que de alguna forma ya llegan a funcionar como personajes igualmente. Y bueno, se desarrollan nuevas historias que escalan dentro del universo Star Wars, escalan y van mucho más allá. Pero bueno, no me quiero adelantar, ya hablaremos acerca de esta nueva temporada más adelante. Y bueno, ahora sí, ya casi para terminar, nuestra calificación para The Mandalorian primera temporada es de 10 por los increíbles efectos especiales y el uso magnífico de efectos prácticos, menos 3 por esos episodios flojos que no aportan gran cosa a la trama principal, menos 1 también porque, pues no sé, la muerte de Quill no me cayó nada en gracia, perdón por el spoiler, pero sigo sufriéndola, y más 2 por el increíble carisma y el increíble personaje que es Mando junto con The Kid y la mancuerna que juntan. Entonces sí, esa calificación, si mis dedos no me fallan, es de 8 para la primera temporada de The Mandalorian en Disney Plus. Esto fue la review de la guarida de la primera temporada de The Mandalorian. Manténganse atentos que ya tenemos temas para próximas semanas, próximos días, incluso quizá hablaremos más acerca de Disney Plus, hablaremos sobre la nueva película de Mulan. Ya me terminé Spider-Man Miles Morales, quisiera hablarles acerca de él también, que la verdad me encantó, no quiero adelantarles mucho, pero la verdad es que sí quiero compartirles un poquito acerca de mi experiencia con Spider-Man Miles Morales. Siempre le digo Miles, no sé por qué, pero Miles Morales. Y pues nada, hasta aquí termina esta review de La Guarida. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias si te quedaste hasta este punto. Recuerda, danos seguir en podcast para que te aparezcan todas nuestras actualizaciones en los podcasts de Apple, en Spotify y creo que por ahí también estamos en Google. Síguenos en redes sociales, estamos en Twitter como La Guarida MX y en Facebook como MX La Guarida. Tratamos de estar subiendo un poquito más constantemente las noticias, no es cosa fácil, pero queremos actualizarlos todavía más. Y
ponernos un poco más constantes con todo eso. Así que pues muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Jonas Alcaraz y nos escuchamos pronto.